Poder y política. El poder no se demuestra hablando, fuerte o a menudo, sino haciéndolo con la verdad. Honoré de Balzac. El tema principal. Hoy hablaremos sobre poder y política, que han sido descritas como las últimas de las palabras sucias. Para la mayoría de nosotros, es más fácil hablar sobre sexo o dinero que sobre poder o comportamiento político. Las personas con poder lo niegan, quienes lo desean tratan de que no parezca que lo buscan, y aquellos que son buenos para obtenerlo mantienen en secreto su forma de lograrlo. El poder y el comportamiento político son procesos naturales en cualquier grupo o organización. Dado eso, usted necesita saber cómo se adquiere y ejerce el poder, sea entender por completo el comportamiento organizacional. Poder. Una definición de poder. El poder se refiere a la capacidad que tiene A para influir en el comportamiento de B, de modo que éste actúe de acuerdo con los deseos de A. Esta definición implica un potencial que no necesita actualizarse para que sea eficaz, y una relación de dependencia. El poder puede existir sin que se use, por tanto, es una capacidad o potencial. Comparación del liderazgo y el poder. Uno se relaciona con la compatibilidad de objetivos. El poder no se requiere esta compatibilidad, sino solo dependencia. Por otro lado, el liderazgo requiere cierta congruencia entre las metas del líder y las de sus seguidores. Una segunda diferencia se relaciona con la dirección de la influencia. El liderazgo se centra en la influencia hacia abajo, sobre los seguidores, minimiza la importancia de los patrones de influencia lateral y hacia arriba. Base del poder. Poder formal. El poder formal se basa en una posición que tiene un individuo en una organización. El poder formal proviene de la capacidad de obligar o recompensar o de la autoridad formal. Poder coercitivo. El poder coercitivo depende del miedo. Una persona reacciona a este poder por miedo a los resultados negativos que pueden ocurrir si falla en su cumplimiento. Poder de recompensa. Lo opuesto al poder coercitivo es el poder de recompensa. Las personas cumplen los deseos e instrucciones de otro porque hacerlo les produce beneficios. Entonces, alguien que distribuye premios que otros consideran valiosos tendrá que poder sobre ellos. Poder legítimo. En los grupos formales de organizaciones es probable que el acceso más frecuente a una o más de las bases del poder sea la posición que alguien tiene en la estructura. Poder personal. Usted no tiene que tener un puesto formal en una organización para tener poder. Lo que tiene que poseer es poder personal, el que viene de las características únicas de un individuo. El poder del experto es influencia ejercida como resultado de la experiencia, aptitudes o conocimientos especiales. La experiencia se ha vuelto una de las fuentes más poderosas de la influencia, a medida que el mundo se ha orientado más hacia la tecnología. El poder referente se basa en la identificación con una persona que tiene recursos o características personales deseables. Si usted me simpatiza, lo respeto y admiro, entonces usted puede ejercer poder sobre mí porque quiero agrandarle. Dependencia. La clave es el poder. El postulado general de la dependencia. Comenzaremos con un postulado general. Entre mayor es la dependencia de B sobre respecto de A, mayor poder tiene A sobre B. Cuando posee algo que otros requieren, pero solo usted controla, los hace dependientes de usted, y por tanto tiene poder sobre ellos. Entonces la dependencia es inversamente proporcional a las fuentes alternativas de suministro. ¿Qué es lo que crea dependencia? La dependencia se incrementa cuando el recurso que usted controla es importante, escaso o insustituible. Importancia. Si nadie quiere lo que usted posee, no creará dependencia. Para generarla, lo que controle debe ser percibido como importante. Por ejemplo, las organizaciones tratan al máximo de evitar la incertidumbre, por lo que los individuos o grupos capaces de absorber la que experimente una organización sean percibidos como controladores de un recurso importante. Escasez. Como ya se dijo, si algo es abundante, su posición no incrementará su poder. Un recurso necesita ser percibido como algo escaso para que cree dependencia. La relación escasez-dependencia se observa en el poder de las categorías ocupacionales. Los individuos en ocasiones en las que la oferta de personal es baja en relación con la demanda, pueden negociar paquetes de salarios y prestaciones mucho más atractivos que los que quienes están en trabajos como abundancia de candidatos. No sustituible. Entre menos sustitutos viables tenga un recurso, más poder da su control.
Tácticas del poder. Las investigaciones han indicado 9 distintas tácticas de influencia. Legitimidad. Basarse en la posición de autoridad propia, o hacer énfasis en que una petición esté de acuerdo con las políticas o reglas organizacionales. Persuasión racional. Presentar argumentos lógicos y evidencia basada en hecho para demostrar que una petición es razonable. Apelar a la inspiración. Desarrollar compromiso emocional, cuando se apelación a valores, necesidad, esperanza e inspiraciones del objetivo. Consulta. Aumentar la motivación y el apoyo del objeto al involucrarlo en la decisión de cómo lograr el plan o cambio. Intercambio. Recompensar al objetivo con beneficios o favores a cambio de seguir la petición. Apelar a lo personal. Pedir el cumplimiento con base en la amistad o lealtad. Congraciar. Uso de halagos, elogios o comportamiento amistoso antes de hacer una petición. Presión. Uso de alertas, peticiones repetidas y amenazas. Coaliciones. Enlistar la ayuda de otras personas para persuadir el objetivo, o usar el apoyo de otros como razón para que el objetivo esté de acuerdo. Tácticas del poder preferidas por dirección de la influencia. Influencia hacia arriba. Persuasión racional. Influencia hacia abajo. Persuasión racional. Apelar a la inspiración. Presión. Consulta. Congraciarse. Intercambio. Legitimidad. Influencia lateral. Persuasión racional. Consulta. Congraciarse. Intercambio. Legitimidad. Apelar a lo personal. Coaliciones. Hostigamiento sexual. Poder desigual en el lugar de trabajo. El hostigamiento sexual está mal. También es costoso para los empleadores. Se define hostigamiento sexual como una actividad no deseada de interés sexual que afecta al empleo del individuo y crea un ambiente de trabajo hostil. Conflicto intergrupal entre organizaciones. Fuentes del conflicto potencial intergrupal. Cuando el conflicto de bajo del modelo organizacional describe la organización, cuando el conflicto es alto del modelo político describe la organización. Congruente entre participantes, metas, incongruentes, pluralistas entre la organización, centralizados, control y poder, descentralizado, coaliciones y grupos de interés cambiantes, ordenado, lógico, racional, norma de eficiencia, reglas y normas, libertad de acción de las fuerzas de mercado y el conflicto desesperado y ilegítimo, extensa, sistemática, exacta. Información, ambigua, la información utiliza y retiene con fines estratégicos. Política, el poder en acción. Política organizacional. No faltan definiciones de política organizacional. Sin embargo, en esencia, se han centrado en el uso del poder para afectar la toma de decisiones en una organización, con los comportamientos de los miembros que practican el autoservicio y no reciben sensaciones organizacionales. La realidad política. Las organizaciones están constituidas por individuos y grupos con diferentes valores, metas e intereses. Esto plantea que el potencial de conflicto respecto a los recursos. Algunos ejemplos de estos, en cuya resignación se harán de acuerdo a los miembros de la empresa, son los presupuestos departamentales, asignaciones de espacio, responsabilidad de los proyectos y ajustes de salario. Causas y consecuencias del comportamiento político. Factores que contribuyen al comportamiento político. No todos los grupos o organizaciones son igualmente políticos. Por ejemplo, en algunas se hace política en forma abierta y rampante, mientras que en otras tiene un papel pequeño pero influye en otros. Factores que influyen en el comportamiento político. Factores individuales, mucha autovigilancia, locus interno de control, personalidad maquiavélica alta, inversión organizacional, alternativa de trabajo percibido, expectativas de éxito, factores organizacionales, reasignación de recursos, oportunidades de ascenso, poca confianza, ambigüedad en los roles, sistema poco claro de evaluación de desempeño, práctica de recompensas de suma cero, toma de decisiones democrática, presiones para el alto desempeño, altos directivos que practican el autoservicio, comportamiento político bajo, alto, resultados favorables y recompensas, castigos evitados. Factores individuales. A nivel individual, los investigadores han identificado ciertas características de personalidad, necesidades y otros factores, que es probable que se relacionen con el comportamiento político. En términos de características, se observa que los empleados que tienen mucha vigilancia en sí mismos poseen un locus interno de control y tienen mucha necesidad de poder. Es más probable que se involucren con comportamiento político. Factores organizacionales. Es probable que la actividad política sea más una definición de las características de una organización que de variables individuales. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones tienen una gran cantidad de empleados, con características individuales que listamos, pero el gran comportamiento político varía mucho. Administración de la impresión. Administración de la impresión. Sabemos que a las personas les interesa saber cómo los perciben y evalúan los demás. Por ejemplo, los norteamericanos gastan miles de millones de dólares en dietas, membresías, en clubes de salud, cosméticos y cirugías plásticas, todo para parecer más atractivos a los demás. En las organizaciones, ser percibido positivamente por los demás tiene sus beneficios. La ética de comportarse políticamente. Concluimos el análisis sobre la política al dar algunos lineamientos éticos
para el comportamiento político. Aunque no hay atajos para diferenciar la política ética de la falta de ética, hay algunas preguntas que debe considerar. Percepciones políticas. Como se mencionó, cuando las personas consideran su ambiente de trabajo como político, por lo general hay consecuencias negativas en sus actitudes generales hacia el trabajo y en sus comportamientos. Preferencia por las tácticas de poder. Las evidencias indican que las personas en países diferentes prefieren distintas tácticas de poder. Eficacia de las tácticas de poder. Desafortunadamente, aunque sabemos que las personas en culturas diferentes parecen tener distintas preferencias en el uso de tácticas de poder o influencia, hay muchas menos evidencias sobre si estas funcionan mejor en ciertas culturas que en otras. Gracias.